a comenzar sin la presentación. Bueno, buenos días a todos, a todas, y gracias, Masi, por la invitación de estar hoy aquí con vosotros. Yo voy a hablarles de medio rural, de innovación y de tecnología. Hace aproximadamente 4 años empezamos a darle vueltas a cómo desde un centro tecnológico podríamos contribuir a la problemática de llevar tecnología al medio rural. En los primeros meses cometimos un error de libro y diría que infantil. Íbamos los listos de la tecnología a hacer lo que había que hacer en el medio rural y, por lo tanto, lo que tuvimos que hacer fue rebobinar y tratar de entender muy bien el problema, entendiendo el problema, cuál era nuestro hueco y qué podíamos aportar si veíamos que realmente encontrábamos ese hueco. Y, por lo tanto, lo que hicimos fue escuchar mucho, leer bastante y aprender de quienes llevaban analizando la problemática desde hacía muchos años, que, por otra parte, en los diagnósticos son bastante uniformes. Y vimos que en las soluciones que se planteaban en este problema, que es complejo, que es tremendamente poliédrico, porque tiene muchas caras, vimos que en las soluciones siempre se hablaba de una cosa que se quedaba en la parte superficial y que nunca se bajaba más allá, que era el tema de la innovación. Todos los diagnósticos acababan diciendo hay que innovar, y con la innovación se arrastraba la tecnología. Y ahí es donde vimos nuestro hueco. Por lo tanto, yo voy a seguir este orden, es decir, cómo interpretamos nosotros el problema, el contexto. En ese contexto es donde hay que hacer innovación y a través de la innovación hay que inyectar la tecnología. Ese es el orden que voy a seguir. Es una pena que no funcione. Nada. No lo vemos aquí. Si no lo puedes apañar, desde aquí tendrías que manejarlo. Lo que no sabes en la pantalla, tendrías que verlo de aquí. Entonces, Mira, si me puedes ir tú pasando para que no me despiste, cada vez que yo paso aquí, ¿me puedes pasar ahí? Bueno, decía que lo primero es comentaros cómo interpretamos nosotros el contexto. A ver, el problema del medio rural, entendemos que, y yo creo que aquí todos los partidos han estado de acuerdo, y están de acuerdo, y todos los gobiernos anteriores están de acuerdo, fue un problema que se fue dejando y la despoblación al final no deja de ser un síntoma, y es un síntoma de un fracaso de las políticas de Estado. Y esto está así reconocido. En este momento también es verdad que hay una preocupación, tanto en el gobierno central, hay una preocupación que creo que quedó muy marcada en el nuevo gobierno respecto a la importancia que tenía el tema del medio rural. Porque si en Asturias el medio rural es el 90% del territorio, el 10% está en zona urbana, decir que no va a haber política para el 90% del territorio realmente es duro. Y de esto es de lo que estamos hablando realmente. El tema del despoblamiento lleva un círculo, es como un círculo vicioso, virtuoso. A ver si lo podemos ver. Pasa a la siguiente. A la siguiente. Decía que el tema del despoblamiento es un círculo vicioso, virtuoso, que funcionó a las mil maravillas, que sigue funcionando en cierta medida. A lo largo de todo el siglo XX hubo diferentes oleadas y diferentes llamadas con la revolución industrial, oleadas de personas que venían del campo y que iban a trabajar en la ciudad, que era donde se concentraba la industria. Por cierto, no todos los países europeos desconcentraron la industria de medio rural. Alemania no tiene este problema. El País Vasco, su problema es infinitamente menor al que tenemos otras regiones. A la vez que se producían esas llamadas urbanas, se iba menoscabando la cultura y la autoestima del mundo rural. La siguiente oleada venía,
más despoblación, caía la actividad económica, al caer la actividad económica baja la inversión pública, al bajar la inversión pública hay una pérdida de servicios y al haber una pérdida de servicios hay una pérdida de calidad de vida. La cuestión es cómo girarlo ahora en sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras que no consigamos una mejora de la calidad de vida, mientras que no volvamos a mantener servicios, esto no pita. Esto tenemos que ser conscientes de ello. Pues a medida que fue pasando todo esto, que fue pasando esto, a lo largo del siglo XX se fue generando una espiral regulatoria aditiva y adictiva. Aditiva, porque se fue regulando y no se desregulaba nada, o prácticamente nada, por lo tanto, la montaña de regulación fue aumentando, y adictiva, porque todos los problemas se intentaban solventar con la regulación. La consecuencia es que nos encontramos con un mundo rural tremendamente regulado, pero que no responde a ninguna estrategia. La regulación se fue haciendo desde silos independientes que respondían a intereses independientes de diferentes partes de la Administración y no respondía a ninguna estrategia. Se fue regulando en términos de preservación, de conservación, de tradición, de prohibición, pero nunca en términos de desarrollo territorial, porque nunca había una visión sistémica y una visión holística del territorio. Podía haber proyectos en el territorio, pero no se entendía que el territorio era el proyecto, que son dos visiones totalmente distintas. ¿Cuál era el problema de fondo de esta espiral regulatoria en la que estamos todavía? El problema de fondo es esa falta de visión estratégica y de políticas de Estado. No hay una política de Estado que deje por debajo margen a estrategias territoriales que tienen que ser holísticas, que tienen que ser sistémicas, como decía hace un momento, y que entiendan que los territorios, no es lo mismo Córdoba o Jaén que los picos de Europa, evidentemente necesitan políticas muy ajustadas al territorio, con regulaciones muy ajustadas al territorio. Y en esto hay que poner orden. Y esto tiene que ver con la innovación. Ya verán cómo tiene que ver con la innovación y tiene que ver mucho con la innovación. En esto hay que poner orden. Si ven en el triángulo, la estrategia es es el vértice principal del triángulo. Y la estrategia tiene que tener visión de lo que queremos del territorio y tiene que haber liderazgo y tiene que haber una visión a plazo, no una visión cortoplacista. Si tenemos una visión, podemos regular para llegar a esa regulación, pero lo primero que hay que hacer es desregular lo que hay. Inglaterra, por ejemplo, por cada ley que se aprueba se deroga otra. Dinamarca, por cada ley que se aprueba se deroga otra. Y eso aquí no sucede. Por eso digo que la regulación es aditiva, creando un marco y una maraña regulatoria contradictoria en muchos casos donde es muy difícil moverse. Decía, primero la estrategia, el vértice fundamental es la estrategia, hay que regular para llegar a esa estrategia y la Administración tiene que mirar a la estrategia en un marco regulatorio que fue creado para esa estrategia. ¿Cuál es el problema? Que tenemos el triángulo invertido y la regulación está arriba y la estrategia está abajo. Y la estrategia se convierte en un documento de estantería que podemos medirlo en metros. Y con esto hay que ser realistas. Pero también es verdad que el problema ha saltado a la palestra y ahora hay una sensibilidad de los gobiernos porque el problema empieza a tener unas dimensiones de un calado realmente importante. Por lo tanto, esto hay que ser consciente de ello. Y esto tiene que ver con la innovación.
Esto tiene mucho que ver con la regulación, con la innovación. A ver, primero, entender qué es esto del concepto de innovación. Porque es un concepto que, como es inocuo, está bien hablar de innovación, pero frecuentemente, muy frecuentemente, no se entiende qué es esto de la innovación. Y acabamos moviéndonos en una especie de industrialización del humo. No sé si me explico con lo de la industrialización del humo. Hablamos de innovación con una ligereza y, sin embargo, no entendemos qué es lo que hay por debajo de ese concepto. Sin entrar en mayores profundidades, probablemente el término innovación lo asocian al término de I+D+I. Trasnochado, es un concepto trasnochado. Los componentes son buenos. Claro que es importante la investigación, claro que es importante el desarrollo y claro que es importante la innovación. Pero con esto se hizo un totum revolutum en las políticas nacionales. Además, se sabe de dónde procede esto. Esto procede de finales de los años 80, porque este término solo existe en España. Procede de finales de los años 80, cuando España entra en la Unión Europea y hay que pasar indicadores de investigación e indicadores de innovación. Como los indicadores de innovación internacionales y los de investigación son diferentes, en España se sumó todo y se pasaban los mismos indicadores a investigación y los indicadores a innovación. ¿Qué pasó? Que se creó un acrónimo que sirvió de base a la construcción de políticas. Y nosotros llevamos analizando sistemas de innovación desde hace unos cuantos años y sistemas de ciencia desde hace unos cuantos años. Y en esto están de acuerdo los expertos nacionales que trabajan en estos temas, esto lo tienen muy claro. Dense cuenta cómo está escrito. Mayúscula, mayúscula, minúscula. Pero si lo importante es lo que llega a la sociedad, lo importante es lo que llega a las empresas, lo importante es la innovación. La ciencia es parte del proceso de innovación. Una parte del proceso de innovación, pero no toda la innovación procede de la ciencia. La innovación es un concepto mucho más amplio porque también hay innovación social, ¿no? A veces a esto la innovación es una especie de pócima que se le pone pues un poco de design thinking, que es un término que se utiliza mucho en innovación, unas libras de Open Innovation, metemos una startup, ponemos un muro de cristal composite en el medio, hacemos un viaje a Silicon Valley, hacemos un hackathon y ponemos un futbolín. No, no. Esto no es la innovación. La innovación es otra cosa que tiene poco que ver con esto. Y esto, bueno, puede quedar bien en un momento dado, pero esto no es la innovación. La innovación es algo que tiene que cumplir 4 condiciones. Tiene que ser útil, técnicamente posible, económicamente viable y tiene que mejorar algo que ya existe. Pero tiene 2 componentes que si no se dan no es innovación, que es riesgo e impacto. Si no hay riesgo podemos hablar de mejora, pero no de innovación. Y si no tiene impacto podremos hablar de investigación o de otras cosas, pero no de innovación. La innovación o tiene impacto empresarial, o tiene impacto territorial, o tiene impacto social, o tiene las 3 cosas. Ahí sí hablamos de innovación. Y la innovación surge de las conexiones improbables. No surge de los estados de confort. No surge de aquellos que pensamos siempre igual y pensamos lo mismo. Surge de las mentes divergentes, de gente que piensa fuera de la caja. Por lo tanto, el tener entornos que permitan pensar fuera de la caja es fundamental para que haya innovación. E insisto que la innovación es también social, además de tecnológica, además de aquella que proviene de la investigación, que es muy relevante la que proviene de la investigación, nadie lo duda, pero la mayor parte de la innovación, la mayor parte de forma abrumadora, no procede de procesos de investigación. E insisto, la investigación es sumamente importante, porque la innovación que produce es de calado muy profundo, pero no debemos de confundir esto. Acabo de decir hace un momento que hay que pensar fuera de la caja y la innovación se produce en contextos donde podamos pensar fuera de la caja. Pero es que la caja está tan cerrada, con la regulación, por un efecto de sobreregulación, que choca con el concepto de innovación.
La regulación es el respeto del status quo, es el respeto de la norma. Y la innovación es la ruptura de la norma. Cuando estás muy sobreregulado, no puedes innovar. O es más difícil, perdón, siempre habrá que buscar los huecos, pero es mucho más difícil la innovación. ¿Qué pasa en el medio rural? Que está sobreregulado y además la sobreregulación no responde a estrategias de territorio. Y en estas estamos. Y eso, bueno, quienes estáis en el territorio, me imagino que esto lo sufrís día a día. Y mientras que no se produzca una revisión regulatoria profunda en base a estrategias territoriales de futuro, pensadas a 15, 20, 30 años, el margen de actuación, siempre habrá un cierto margen de actuación, pero el margen de actuación queda muy reducido. La innovación en los territorios necesita 4 cosas. Necesita 4 contextos, fundamentalmente. Un contexto político, un contexto regulatorio, un contexto administrativo y un contexto socioempresarial. Y los 4 tienen que compartir una cosa: visión de territorio y visión de hacer cosas de forma diferente cuando estamos metidos en un problema que es realmente serio y que todo el mundo además interpreta que es un problema serio. ¿Cuál es la situación de estos 4 contextos? El contexto político, al no haber estrategias claras hasta ahora, esperemos que ahora, seguro que ahora empezará a aparecer porque bueno, la preocupación ya llegó a un cierto nivel, está muy condicionado por el regulatorio. Es decir, si hacemos una estrategia y no revisamos la regulación, volvemos al punto de partida. Esto requiere una revisión regulatoria como la copa de un pino y muy profunda. ¿Alguien ha hecho esto ya alguna vez? Sí, hay ejemplos. No sé si oísteis hablar de las Highlands escocesas. Hace unos 25 años, 30 años, intervinieron y han ganado, creo que están en torno al 22% de población ganada en una zona del norte de Escocia que estaba perdiendo población, vamos, a una marcha y con una aceleración tremenda. Es decir, sí hay gente que ha intervenido. Francia ha parado también, hace unos años ha parado también la sangría en el medio rural. Decía, el contexto político excesivamente condicionado por el regulatorio. El contexto regulatorio sobreregulado. El contexto administrativo superburocratizado y mirando con el procedimiento para el regulatorio que está sobreregulado. Y el contexto cultural, social y empresarial de los territorios, fruto de ese machaque que se hizo desde el mundo urbano, desde la cultura más urbana, pues hay cierta resistencia al cambio. Luego está claro que siempre hay héroes de territorio, ¿no? Alcaldes, grupos líder, mujeres, empresas que quedaron ahí, que apuestan, que es realmente en quien se hay que fundamentar para desarrollar estrategias a partir de ahora. Decía antes que no toda la innovación es tecnológica o que procede de la investigación, hay también investigación social. Voy a hacer un comentario simplemente. Cuando hablo de investigación social, hablo de este tipo de cosas, innovación de alto impacto. CLAS, en su momento, en el año 69, que 3.300 ganaderos de Asturias se asocien para crear CLAS, es una innovación social como la copa un pino, que pasó rápidamente a ser una innovación empresarial, de alto riesgo y alto impacto. El turismo rural, que nace en Taramundi a mediados de los 80, es también un ejemplo de innovación rural disruptiva de alto riesgo, porque nadie creía en ello. Fue muy criticado en aquel momento, que cómo iba a haber hoteles en sitios muy aislados de las zonas urbanas, y supuso en la diversificación de la economía en Asturias, y el modelo se exportó a toda España, pues supuso un impacto importante. Bueno, fijados los términos del contexto del concepto de innovación desde la tecnología. ¿Qué se puede hacer desde la tecnología?
Y voy a enlazar con algunas cosas que comentó el director del GIDPA y el director general hace un momento. A ver, sin conectividad no podemos hablar de tecnología. Es decir, yo creo que esto está claro, que no hay que darle muchas vueltas y la conectividad es absolutamente imprescindible en este momento. ¿Cuál es la situación? La situación de cobertura, remarco algunas cosas que ya fueron comentadas. Las grandes operadoras son negocio y, por lo tanto, van a llegar pues, a donde el negocio les diga que pueden llegar, ¿no? De todos modos, también es cierto decir, y hay que reconocerlo, en los últimos años ha habido una mejoría sustancial. Yo recuerdo cuando hace, no sé, en el año 2002 aproximadamente, en aquel momento estábamos desplegando los telecentros, que los alcaldes conoceréis sobradamente, y que después fueron los CDTLs. Voy a contarles una anécdota. Cuando yo le propuse a un consejero la creación de los telecentros en el año 90, debió ser el año 97 aproximadamente, me dijo que tenía 15 minutos. Y nada, yo le expliqué la idea que la había visto en el norte de Irlanda y me dice él, no sé, cuando terminé de hablar, me dice, no sé de lo que estás hablando, pero lo dices tan convencido que vamos a probar. Pero yo siempre pensé que se iban a crear 2, 3, 5, al final se crearon 87, ¿no? Bueno, vuelvo al tema de las operadoras. A ver, las tecnologías que están utilizando las grandes operadoras, por una parte está la fibra óptica, se ha mejorado mucho, a los núcleos rurales más de cabecera, a las villas, ha llegado la fibra óptica, ahí la parte también ha jugado un papel muy importante la red Asturcom del Principado, que se comentó antes, pero excepcionalmente llega a núcleos muy pequeños. Ahora mismo están llegando a través, y también fue comentado, a través de fondos comunitarios que llegan al Ministerio y del Ministerio acuerdos con las operadoras, tanto Telefónica como Telecable está desplegando. En el caso de Oriente, los núcleos, yo antes por lo menos la letra era pequeña y no llegaba a leer los núcleos, no sé si se leen, no sé si los leéis ahora. En Llanes, esos núcleos que están en este programa, los núcleos donde despliega Telefónica, que tiene que estar terminado la instalación el compromiso es el 31 de diciembre de este año, son en Llanes, Ontoria, Nueva, Obvio y Garaña, en Cabrales, Verodia, Asiego y La Molina, y en Ribadesella, Collera y Sardalla. Luego en el resto de Asturias hay también otros núcleos. Y a estos hay que sumar otros de Telecable, algunos de Telecable que también están en el Oriente. ¿Van a llegar con fibra óptica por su cuenta a las operadoras? No. No, la realidad es que no, y es entendible porque es negocio y lo que buscan es negocio. Ahí es donde tienen que llegar los acuerdos público-privados y donde la Administración tiene que compensar. ¿La tecnología permite llegar a núcleos muy pequeños? Sí, la tecnología lo permite. Además, hay una infraestructura ya desplegada que debiera de ser aprovechada. La fibra óptica hace 20 años era carísima, carísima. El metro de fibra óptica hoy en día está regalado. Y hay una infraestructura de las compañías eléctricas que es aprovechable para lanzar fibra aérea. Y yo creo que la solución, en muchos casos con la fibra óptica, va a llegar a ciertos núcleos o a muchos núcleos rurales a través de fibra aérea. Otra tecnología que se utilizó y que dio muchísimo de sí fue la DSL. Ya no hay una apuesta, dio de sí todo lo que podía dar la DSL, ya no da para más. Es una tecnología que Telefónica sacó transitoria a finales de los años 90 y pensaba que iba a durar 4, 5, 6 años y ha llegado hasta hoy, lo que quiere decir que fue exprimida al máximo. Los sistemas inalámbricos van a ser una solución. Por ejemplo, el Orange, el concurso que ganó en el Principado de escuelas rurales, llega a través de sistemas de radio. La cobertura 4G es una cobertura, bueno, pues muy irregular, no es rentable de seguir desplegando para las operadoras en medio rural y, por lo tanto, o se va a acuerdos público-privados o no se va a hacer nada. Hay otras soluciones, como hay algunas empresas, como el caso de Eurona, que están haciendo llegadas a Internet por satélite. Bueno,
Yo no tengo mucha confianza ya en el sistema de satélite. Otra cosa es una cosa que voy a comentar ahora de satélites de órbita baja. El 5G, de momento, va a utilizar una infraestructura aprovechando el despliegue de 4G, pero será difícil que llegue a núcleos rurales pequeños por el coste del despliegue de la infraestructura. Y ahí lo que sí puede haber, que sería recomendable, serían acuerdos público-privados para llegar, ¿no? El papel en Asturias del HITPA lo tenía ya preparado, no porque esté el director ni el director del HITPA, ha jugado un papel muy relevante porque ha acelerado la llegada de fibra óptica a muchos sitios que si no, no se hubiese producido y a través de esa red empezaron a entrar las operadoras que no tenían red desplegada. Y luego hay también operadores locales que están solventando un problema, como es el caso de Sestaferia. Operadores wifi locales que están prestando un servicio de muy buena calidad, y si digo muy buena calidad es porque yo soy usuario y puedo decir que, y yo soy rural, tiene muy buena calidad y bastante mejor que la calidad a un coste mucho más bajo que los routers wifi a través de 4G que ponen las operadoras, que además te dan un ancho de banda de unos 40, 50, 60 gigabytes de consumo mensual. En este caso es ilimitado. Bueno, soluciones de este tipo también creo que pueden contribuir a atajar el problema. Luego, a nivel global, hay un proyecto muy interesante a nivel global, que es el proyecto Elon Musk, os sonará por Tesla, o si no os suena, es el dueño de Tesla. Ha empezado a desplegar un proyecto a nivel internacional. Este mes lanza los primeros, noviembre creo que es, lanza los primeros satélites en Canadá, y lo que va a hacer es dar cobertura global con satélites de órbita baja a todo el globo terráqueo. Es decir, conectar a todo el mundo a Internet. Tardará un tiempo, pero no creo que tarde mucho. Yo creo, esto ya lo probó Google. Hace 6 años inició un proyecto con globos aerostáticos, pero bueno, tuvo problemas y al final el proyecto se paró. El Elon Musk parece que lo tiene más claro y empieza ya el despliegue. Él mismo ha fabricado los satélites. La idea es que eso tendrá unas antenas cuadradas especiales. La idea es que ahí llegue Internet y luego operadores locales puedan distribuir a través de otros sistemas, probablemente inalámbricos, ¿no? Bueno, si hay conectividad, entonces puede haber muchas cosas. 5 minutos. Me dice Masi que 5 minutos, de 5 minutos me comprometo a terminar. Si hay conectividad, puede haber muchas más cosas y puede haber despliegues de tecnología. ¿Cómo me imagino yo? ¿Cómo me imagino el futuro y qué tendencias marca la tecnología en el medio rural, habiendo posibilidades de conectividad previa? El Internet de las cosas se aplicará con absoluta naturalidad a las explotaciones ganaderas. Se hará monitorización desasistida del ganado, tanto para la localización del ganado como para el control de la alimentación y del crecimiento. Y sé que corro riesgos con este tipo de comentarios, pero esto va a llegar. A lo mejor no son a 3 años, pero será a 6. Esto va a llegar, seguro. La agricultura será de precisión, estará basada en IoT, en análisis de datos y en inteligencia artificial. Los productos agroalimentarios de alto valor añadido, muy territoriales, muy de marca, acabarán comercializándose en plataformas especializadas en Internet. El blockchain se aplicará a la trazabilidad agroalimentaria, es decir, tecnologías tan disruptivas como el blockchain también van a tener uso aquí. De hecho, nosotros presentaremos un proyecto aplicado a esto ahora a finales de mes con el tema de trazabilidad de la sidra. El turismo rural será mucho más de nicho de lo que es ahora y, desde luego, la segmentación de clientes a través de Internet va a ser fundamental. El problema actual es que ahora mismo hay un porcentaje de casas de aldea o pequeños hoteles que en este momento no disponen de conexión a Internet. Y eso, evidentemente, pues es un problema serio. Habrá no solo actividad turística o ganadera o agrícola o de producción de productos artesanales. Habrá otro tipo de ruralidad, que serán los neorurales. Es decir, se succionará, habrá personas
que teniendo conectividad puedan succionar actividad limpia que era propia de ciudades. Voy a ponerles un ejemplo. En el CRA de la Marina, que está en Villaviciosa, que aglutina 5 escuelas rurales, hay, creo que son 18 o 19 nacionalidades. Cuando pregunté qué nacionalidades eran, me dijeron que pensé que eran nacionalidades que eran o colombianos, o ecuatorianos, latinoamericanos o rumanos. Y me empiezan a mencionar nacionalidades y me están hablando de australianos, de americanos, de ingleses, de alemanes, de holandeses, de noruegos. ¿Y qué hacen ahí? Todos profesionales liberales, diseñadores, escritores, consultores, traductores, profesionales liberales que se deslocalizan porque teniendo conectividad no tienen ningún problema. Y eso es actividad limpia también, es otra forma de diversificar. Es decir, nuevas ruralidades. Se podrá monitorizar a las personas mayores a través de Internet con dispositivos conectados, a través de los famosos wearables. Los servicios sanitarios se podrán reducir los costes de una forma abrumadora con servicios de teleasistencia, es decir, y etcétera, etcétera, etcétera. La conectividad va a permitir muchísimas más cosas que ahora ya la tecnología podría solucionar, pero con la base si hay base de conectividad, lógicamente. Pero quiero lanzar un mensaje con esto porque al final parece que la tecnología puede resolver todos los problemas y las cosas creo que no son así y no debe haber un mensaje equívoco. La tecnología no deja de ser un aliado. Es decir, la tecnología hay que adaptarla al contexto donde se va a aplicar. Y complementa el conocimiento que existe en el medio. Y complementa a la forma de interpretar la naturaleza que tiene la gente que trabaja en el territorio. Porque ahí hay mucho conocimiento y eso no se puede desperdiciar y no se puede venir desde la tecnología a decir qué listos somos y qué es lo que hay que hacer o no hacer en el medio rural. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hibridar la tecnología con el conocimiento local. Y por último, se habla de territorios inteligentes. A mí no me gusta nada este tipo de términos. Primero se hablaba de Smart Cities, ciudades inteligentes, entonces, ¿qué van a decir los del campo? Pues vamos a hablar también de Smart Rural, ¿no? de territorios inteligentes rurales. No me gusta nada este tipo de términos, porque además se asocian excesivamente a la tecnología. Y para mí los territorios inteligentes o los territorios con sentido común son los que saben aprovechar el potencial que tienen, punto. Y la tecnología es muy importante, es imprescindible, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañada de visión, tiene que ir acompañada de estrategia, tiene que haber liderazgo, tiene que haber revisión regulatoria, imprescindible, insisto en esto, e irrenunciable. Tiene que haber inversión pública, tiene que haber fiscalidad diferenciada, tiene que haber políticas de vivienda, tiene que haber incluso centros de experimentación e innovación, sandbox, donde se puedan probar cosas diferentes. Al final, yo creo que debemos de huir de esto del romanticismo decimonónico y que debemos de huir del ecologismo sobreproteccionista. Evidentemente no vamos a construir rascacielos en el Parque de los Picos de Europa, pero si hay una especie aquí que está en peligro de extinción, estos son los paisanos y las paisanas. Y esto los datos lo dicen, y lo dicen muy claro. No son los lobos, son los paisanos y las paisanas. Y los datos... Nosotros en este momento estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial aplicada a la predicción de evolución de la población y he mirado, cuando estaba preparando esto ayer, he mirado los datos para Oriente de predicción de los algoritmos. Son sistemas de inteligencia artificial basados en históricos de evolución de la población. Y si no se hace nada, los datos de Oriente son estos. Si seguimos con la tendencia actual sin cambiar las políticas, estamos con una pirámide es agregado de Oriente en el 2019 de 45.844 personas. En el 2050 la predicción sería de 31.000 personas con una pérdida del 32% de la población, con todo lo que eso supone. Yo creo que solo viendo la forma de la pirámide nos podemos hacer una idea, ya no del problema, sino también, yo creo que esto hay que verlo también desde una perspectiva de reto, porque no deja de ser un reto, ¿no? Y termino aquí, perdonad por ir muy acelerado, pero
Creo que terminé en tiempo justo. Tiempo justo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias.